La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Hoy tenemos un tema que se llama mentiroso y padre de mentira. Mentiroso y padre de mentira. Cuando uno comienza a conocer el mundo espiritual, el mundo sobrenatural, se da cuenta que hay dos reinos fundamentales. Uno es el reino de Dios, el reino de la luz, el reino de los cielos, así le dice la Biblia. Pero hay otro reino opuesto que se llama el reino de las tinieblas. El Dios del reino de la luz se llama Jehová, usted lo conoce con el nombre Jehová. Ahí podemos encontrar a Jesús, podemos encontrar al Espíritu Santo en el reino de la luz. Pero en el reino de las tinieblas existe un ser llamado Satanás o el diablo, llamado el acusador, el tentador, Belcebú, príncipe de las moscas, que gobierna el reino de las tinieblas. Ahora escúcheme con muchísima atención. No existe un reino neutral, no lo hay. Yo he venido hablando hace días de esto. La gente cree que si yo no tomo partido, pues yo no estoy ni allá ni acá. Realmente o yo pertenezco al reino de la luz y me gobierna el rey de ese reino, o pertenezco al reino de las tinieblas. De hecho, si usted como colombiano viaja a Estados Unidos, las leyes de Estados Unidos son completamente diferentes a las leyes de nosotros aquí en Colombia. Estuve viendo, a mí me conmueve mucho estos programas donde pasan los presos en las cárceles a nivel global, y en Estados Unidos las leyes son muy severas. De hecho, es el único país del mundo donde a un menor de edad se le puede dar cadena perpetua. Antes existía la pena de muerte, ya no. Y estuve viendo precisamente ayer un documental de un muchacho que por guardarle el arma a otra persona le habían dado 10 años de cárcel, entró a los 16 años hasta los 27, tenía 27 años en la entrevista. Me conmovió mucho eso. Tal vez aquí en Colombia cuando a un muchacho le descubren un arma no le van a dar ni siquiera, creo yo, un mes de cárcel. Porque nuestras leyes en muchas cosas, y yo no voy a hablar de las leyes de Colombia, pero son muy laxas en muchas cosas, tienen muchos vacíos, son distintas a las leyes de Estados Unidos. Así que un muchacho acá acostumbrado de pronto a guardar armas o a andar con armas ilegales, va a Estados Unidos, ya está en otro territorio geográficamente hablando, pero está bajo otra cobertura en cuanto a un reino y lo rigen otras leyes. Así que él puede decir, yo soy colombiano, a mí qué me importa, en mi país se usaba así, pero acá él va a tener que someterse a las nuevas leyes de ese nuevo reino. Así que hay gente que no sabe, y sin saberlo, le sirve al reino de las tinieblas. Las personas que ayudan a que el país se desangre, las personas que ayudan desde la ilegalidad, las personas que le hacen daño a otros, las personas que hacen trampa, las personas que son deshonestas. Todos nosotros podemos nutrir el reino de las tinieblas, pero también todos nosotros podemos irnos al reino de la luz y desde el reino de la luz ayudar a que este reino se extienda. El rey del reino de las tinieblas
se llama Satanás. Y yo quiero hablarle de una de las características que tiene Satanás según las Escrituras. Nosotros aquí hablamos todo lo que esté en la palabra. Si la palabra pues no lo dice sencillamente, pues yo no lo creo. Yo recibo todo lo que a mí me puedan sustentar a través de la Biblia. Y precisamente Juan capítulo 8 me habla de Satanás. El Señor Jesús está en una disputa con los fariseos, está ahí peleando, contendiendo con ellos, con los religiosos, está ahí porque recuerde que el religioso es el que conoce la Biblia pero no la aplica. Ese es el religioso. De hecho, mayor condenación tiene un religioso que alguien que no conozca. ¿Por qué? Porque si yo conozco la verdad, conozco la palabra y no la cumplo, me es contado por doble pecado. Tengo en mi conciencia que no pequé por ignorancia, sino con conocimiento de causa. Así que el Señor está peleando. Usted nunca vio al Señor Jesús peleando con las prostitutas, nunca usted lo vio peleando con los ladrones. Usted al Señor Jesús lo ve siempre en una situación de discordia frente a los religiosos. Porque al religioso le gusta señalar a los demás, juzgar a los demás, pero no se autoexamina. Así que el Señor les está diciendo a los fariseos, en el versículo 40 le dice de Juan 8, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Cuando ellos le dicen, nosotros no nacimos de fornicación, recuerde que sobre el Señor Jesús había una tela de duda acerca de quién fue el papá de él. Porque cuando María estaba todavía doncella, había quedado embarazada, entonces decían que María había pecado, había sido una mujer infiel. Y entonces ellos le están diciendo al Señor Jesús, nosotros no somos hijos de ¿qué? De fornicación. O sea, nosotros, nuestros papás no nos concibieron en pecado. Nosotros somos hijos de Dios. Y dice el versículo 42 lo siguiente. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, esto es clave, ciertamente me amaríais. Una clave para yo saber si estoy en el reino de la luz y si mi Padre es Dios es amar al Señor Jesús. Y luego dice, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el Padre me envió. Eso está hablando el Señor Jesús. Versículo 43, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra, les dice él a ellos. Versículo 44. Vosotros, y aquí hay una clave, sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué les está diciendo el Señor? Que el padre de ellos no es Dios. El padre de ellos es ¿quién? El diablo. La razón, los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea que una persona que hace lo malo no es hijo de Dios. La gente anda diciendo por allí, es que todos somos hijos de Dios. Falso con toda falsedad. No somos todos hijos de Dios. Somos una creación, somos criaturas hechas por el Señor. Eso sí es una realidad bíblica. Pero no todo, es que somos todos hijos de Dios. No, el Señor está diciendo aquí, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cómo usted reconoce quién es un hijo de Dios? Cuando se parece a su papá, cuando hace las obras que Dios le manda. ¿Cuándo usted conoce que alguien es un hijo del diablo? Cuando esa persona hace lo que el diablo quiere que haga. Y el Señor les dice esto y le va a contar quién es Satanás. Le dice así, él ha sido homicida desde el principio. Primera característica de Satanás, homicida. ¿Qué es un homicida? El que le quita la vida a otro ser humano. La primera función de Satanás es quitarle la vida a la gente. Y espero me alcance el tiempo para hablarte de esto. Es la primera meta. O sea, haga de cuenta que si Satanás tuviera un organizador de sus prioridades, primera prioridad de Satanás, quitarle la vida a la gente. Eso es. Con tristeza, ayer vi en las noticias, yo me imagino que varios oyentes también lo pudieron ver, que en Colombia la edad promedio para consumir drogas en este momento está en los 13 años.
Imagínese a los 13 años un niño ya consumiendo drogas. Pero lo que de verdad afligió y compungió mi corazón es que hay estadísticas que ya hay niños que a los 5 años están consumiendo droga. Eso es una cosa loca. ¿Qué está haciendo Satanás allí? Está destruyendo. Porque el propósito final de Satanás es matar. Entonces el Señor le dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué dice que no ha permanecido? Porque un día estuvo. Un día estuvo en la verdad. Recuerde que él fue un ángel protector, un querubín, pero no permaneció en la verdad. Él fue un ángel bueno, creado por Dios, con libre albedrío, que un día tomó la decisión de alejarse de Dios. No ha permanecido, no permanece porque estuvo y se fue. Y después dice, y él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Yo no sé si usted alguna vez ha conocido a una persona mentirosa. Qué pereza cuando uno habla con alguien mentiroso. Normalmente yo desconfío de las personas, pero cuando sé que la persona es mentirosa, mucho más. A un mentiroso no se le puede creer. Si llegó tarde y dice, no, hubo un trancón, un accidente, uno siempre cuestiona, dice, ¿será verdad? ¿Por qué no hiciste tal tarea? No, por esto. ¿Qué fue lo que te...? Entonces, el mentiroso pierde algo que se llama credibilidad. Hay una historia que a mí me llamó la atención de 1898. Esta historia ocurrió hace más de 130 años y había un hombre llamado Henry Louis Grimm. Él era un suizo que tenía muchas ganas de ser protagonista de algo. Desde que nació siempre intentó ser famoso, siempre intentó buscar la fama. Qué malo eso, ¿no? Gente que a toda hora está procurando la fama y el reconocimiento. A algunos se les da, pero otros harán lo que no deben hacer para ser famosos. Y este hombre a los 17 años, en esa hambre de fama, se va de la casa. ¿Sabe? Muchos años después, Henry Louis convence al mundo antiguo de que este fue un náufrago. Él cuenta una historia que él había naufragado en las costas de Australia. Y dice que él había participado allá donde él estuvo en festines caníbales. Él dice que él conoció en Australia unas tribus de caníbales. También él cuenta cómo él había construido una casa con las conchas perlíferas, las que tienen perlas. Había hecho una casa en ese lugar. También dice que él desde Australia, siendo un náufrago, como la película de Tom Hanks, siendo un náufrago, había enviado 6 mensajes en lenguas diferentes utilizando pelícanos, pidiendo ayuda. Louis también decía que había cabalgado en esa isla sobre tortugas gigantescas que pesaban alrededor de 270 kilos. También contaba que se había curado de una fiebre, que en cierta ocasión estaba muy enfermo de fiebre y que se había metido dentro de un búfalo muerto y había dormido dentro del búfalo y eso lo había curado de la fiebre. La gente estaba fascinada con las historias de este hombre. Este hombre era sorprendente, era un héroe, era un protagonista de su época, era un sobreviviente, era un superhumano, era un hombre de admirar. También este hombre contaba a las sociedades científicas cosas asombrosas. Todo esto parecía muy asombroso para la época. Luis pronunciaba conferencias sobre su aventura antropológica. Él decía, yo estuve allá, conocí gente rarísima, conocí animales raros. Usted sabía que en Australia hay animales que no hay en otras partes del mundo. Eso es verdad. Por ejemplo, el canguro, el koala, son animales que son de allá. Son animales propios de la tierra. De hecho, en Australia no permiten que animales que no son de allá entren a su ecosistema porque es un ecosistema muy delicado. Allá hay animales, el demonio de Tasmania, por ejemplo, animales que son de allá, no hay en ninguna otra parte del planeta. Este hombre también aprovechó su fama y publicó un libro. El cual se vendió como pan caliente, causó gran sensación y el título del libro era 30 años entre los caníbales de Australia.
Sabe, este hombre también relató allí como un pulpo gigante estuvo a punto de hundir el barco donde él estaba hasta el fondo del mar. El pulpo agarró el barco y comenzó a sumergirlo, pero este hombre luchó contra el pulpo. Era algo así como Aquaman en la antigüedad. También contaba que fue tratado como un dios por los aborígenes de aquellas tierras. Lo honraban, le traían perlas a este hombre. Cuenta que para ellos poderle traer perlas a él, ellos se sumergían en el océano infestado de tiburones y tomaban perlas del fondo y se las traían a él porque él era como un dios. Habló de un animal llamado el wombat. El wombat era una especie de koala, pero que podía volar. Era un animal extraño. Y todos los científicos con todas estas pruebas que este hombre estaba dando estaban fascinados. Además también contaba de un tremendo susto cuando fue atacado por un monstruo marino con cabeza peluda y grandes bigotes, y cómo era casi imposible escapar de la isla porque tenía monstruos, tenía tiburones, bueno, en fin. Pero sabe, aquello no le duró para siempre porque su farsa fue descubierta. Obviamente este hombre que vivía en Inglaterra tenía muchísima fama, era muy admirado allá, pero llegó el momento en que su historia ya no se tomaba como en serio, porque lo que él decía causaba cierta confusión entre las personas. Él había dicho que él había hecho un pacto con los aborígenes para nunca revelar el lugar donde estuvo. Entonces le preguntaban, dinos en qué parte está para nosotros ir y corroborar. Y él decía, no, yo hice un pacto con los aborígenes. Yo hice un pacto y que era una isla llena de tesoros y de muchas gemas. Y la gente comenzó a darse cuenta poco a poco que este hombre era un mentiroso. Pero había sucedido algo muy curioso. Luis había estado casado. Entonces él, para no ser descubierto, él había cambiado su nombre. Pero un periodista comenzó a investigar y se comenzó a dar cuenta que en realidad Luis había abandonado a su esposa y a 7 hijos. Los había abandonado. Así que se da a la labor de buscar a la esposa y se da cuenta que, cronológicamente hablando, en el tiempo donde Luis dice que estuvo náufrago, eso fue mentira. Él tenía a su esposa, a sus hijos, y que no era posible que él hubiese ido hasta allá. Ahora, cuando toda esta farsa se cae, a Luis se le da un título que yo creo que nadie le gustaría tener. Luis fue conocido como el mentiroso más grande de toda la tierra. Entonces la gente comenzó a hacer una burla de Luis. El mentiroso más grande de toda la tierra. Ya la gente no le creía. Ya cuando él llegaba con sus historias fantásticas. No. Antes lo invitaban a que diera foros y conferencias. Ahora ya no. Ya su palabra no valía. Y este título que se le dio a Luis, yo se lo quisiera dar hoy a Satanás. El mentiroso más grande de toda la tierra. Satanás es el mayor mentiroso que hay. Satanás a la gente que le sirve a él le hace creer que los va a bendecir. Les hace creer que lo que están haciendo malo nunca traerá consecuencias. Les hace creer que nunca vendrá un tiempo donde tendrán que pagar lo malo que han hecho. Porque quiero decirle en esta hora de la mañana, mi querido amigo, que Satanás ofrece mucho, da poco y al final quita todo. Satanás es el mentiroso más grande de toda la tierra. Pero me llama mucho la atención cómo todavía la gente le cree a Satanás las mentiras. Cómo Satanás todavía tiene esa capacidad de engañar, y lo peor es que la gente se deja engañar. ¿Dónde trabaja Satanás las mentiras en el ser humano? En la mente. Hay una voz continuamente en ti que te dice todo lo malo que eres, todo lo indigno, todo lo poco merecedor, todo lo mala gente que eres. Hay una voz que todo el tiempo te dice que no podrás, que ya este es el fin, que ya estás demasiado viejo, que ya estás muy vieja. Hay una voz allí de mentiras, porque Satanás es el padre de todas las mentiras. Y sabe que lo más tremendo, que el ser humano le cree a Satanás. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, está hablando el Señor Jesús de nuevo de Satanás y le da otra característica. Le dice, el ladrón, ¿cómo lo llama? El ladrón.
En Juan 8 dijo el homicida, el mentiroso. Y ahora aquí dice el ladrón. No viene sino para hurtar, matar y destruir. 3 cosas que Satanás sabe hacer bien. Hurtar, matar y destruir. Pero ahí mismo dice el Señor Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si Satanás es el padre de todas las mentiras, Dios es el padre de toda verdad. Tú eliges si le crees a Satanás o si le crees a Dios. Es tu elección diaria. Tú eliges si sigues viviendo en la condición que vives, de la manera que vives, creyéndole las mentiras al diablo, o si vives conforme a la verdad de Dios. Pastor, pero ¿cuál es la verdad de Dios? Está en la Biblia. La Biblia me habla de las verdades absolutas de Dios. Usted sabía que así como Satanás, el Señor Jesús dijo que Satanás nunca podría dejar de mentir ni hablar verdad. Nunca Satanás podrá decir una verdad porque es padre ¿de qué? De toda mentira. Pero de la misma manera como Satanás no puede hablar una verdad, de la misma manera Dios no puede mentir. Dios no miente. La Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que se arrepienta. Dios no miente. Si Dios dijo que te va a sanar, créele y serás sano. Si Dios dijo que te va a prosperar, créele y serás próspero. Pero en nuestra mente hay una cantidad, una dualidad entre verdades y mentiras. Aprende a escuchar la voz de Dios, aprende a escuchar la voz de Satanás. A mí me sorprende cómo hay personas que patinan y están metidas en una situación difícil en su vida porque Satanás los metió allí. ¿Sabe? Satanás no puede empujarte al hueco, al abismo. Pero ¿sabe qué hace Satanás? Te convence de hacer el hueco a través de mentiras y luego te convence de saltar. ¿Ese es Satanás? ¿Esa es la función de quién? De Satanás. El mentiroso más grande de toda la tierra. ¿Sabe que en Génesis, cuando él engaña a Eva, Eva no quería comer del fruto prohibido? Sin embargo, Satanás le dice en Génesis capítulo 3, versículo 3 en adelante. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto no podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué comenzó a hacer aquí Satanás? Le mintió. De todas maneras, Adán y Eva terminaron muriendo, cosa que no era para ellos. Porque así opera como Satanás. Satanás te hace creer mentiras por verdades. Ahora, escúcheme esto. Yo vivo en Colombia y la Constitución de Colombia en el artículo 19 me da a mí la libertad para el culto. Le voy a leer algo. Artículo 19 de la Constitución Política de Colombia. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión, a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Le voy a leer otro artículo de la Constitución. Artículo 81. Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas, nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. Está prohibido. Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Ay, es que están en la Constitución, no hay pena de muerte. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades, gozarán los mismos derechos y libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen, nacionalidad o familias, lengua, religión, opinión política o filosófica. Artículo 56. Se garantiza el derecho a la huelga.
Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar. Estos son los artículos de nuestra Constitución, son cualquier cantidad. Ahora, ¿por qué a veces a nosotros nos atropellan? ¿Por qué a veces a nosotros nos roban? ¿Por qué a veces a nosotros nos hacen cosas injustas? Porque no conocemos la Constitución y no conocemos como colombianos qué derechos tenemos ante la ley. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Cuántas veces una persona ha ido a un supermercado, ha comprado algo, a un almacén de estos de grandes superficies, y el producto salió dañado? La persona, ¿qué hace? ¿Qué hace el típico colombiano? No, mija, pues dejemos así. ¿A qué nos vamos nosotros a ir a pelear allá? ¿Sabe qué está haciendo allí? Él no conoce sus derechos y él está permitiendo que esa situación le cause un daño, así sea económico. Pero una persona que conoce sus derechos dice, no, esto no es así. Yo tengo como consumidor unos derechos que me amparan legalmente y yo voy a ir a las entidades necesarias del gobierno para hacer valer, ¿qué? Mis derechos. Así que cuando no conozco mis derechos y tengo un vacío, ese vacío lo aprovecha una sociedad injusta para hacer de las suyas. Si yo conozco que yo tengo libertad de culto, a mí nadie va a poder venir a decirme, no puedes predicar la palabra o no te puedes reunir con un grupo, porque está en la Constitución. Por eso es tan delicado cuando ciertos presidentes cambian la Constitución. Eso es delicadísimo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Yo les hablé al principio que hay dos reinos. ¿Sabe que en el reino de Dios, en la Constitución del reino, existe para usted una cantidad de bendiciones que usted no las conoce y que como no las conoce, no las reclama y peor aún, el diablo le hace creer todo lo contrario? Le voy a hablar de algunas cosas. El Señor Jesús dio un sermón espectacular que se llama el Sermón del Monte o el Sermón del Olivete. Aquí nos encontramos algo espectacular y son las bienaventuranzas. Haga de cuenta que esta es la carta magna de la Constitución del Reino de los Cielos. ¿A qué tengo derecho yo? Dice la Biblia en el versículo 3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una persona pobre de espíritu. ¿Qué es un pobre de espíritu? Uno que está necesitado todo el tiempo de Dios. Uno que dice, sin Dios yo no puedo. Uno que reconoce que humanamente no puede. Dice bienaventurado. La palabra bienaventurado significa 3 veces feliz. Feliz, feliz, feliz. O dichoso, dichoso, dichoso. Los pobres de espíritu. Porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Qué más dice la Biblia? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta es la Constitución del reino. ¿Estás pasando una dificultad? ¿Sabes qué está diciendo el Señor con tu vida? Que vas a recibir consolación. Pero para eso tienes que dejar las mentiras de Satanás, el mentiroso más grande de la tierra, y creer la verdad del Señor. Dice el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Voy a detenerme un poco allí. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué? Justicia. ¿Sabe? En una tierra donde reina la injusticia, hay un Dios que hará justicia. Dice la Biblia que si usted tiene hambre y sed de justicia, será que saciado. Y la palabra de Dios me dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dice la Biblia que cuando usted tenga un enemigo, le voy a dar la recomendación bíblica para que usted conozca cómo funciona el reino de los cielos. La Biblia dice que cuando usted tenga un enemigo, no le haga daño. Bendígalo. Porque cada vez que usted le hace algo bueno a alguien, está amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza, carbones encendidos,
Y la Biblia dice, mía es la justicia, dice el Señor, yo pagaré. Romanos capítulo 12, versículo 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa, ¿no? Porque a veces no es posible, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Aquí le estoy contando, porque es que a veces a nosotros nos hablan de un cristianismo que son solo deberes, obligaciones. ¿Y quién va a querer seguir a Cristo cuando a uno le hablan solo de lo que no puede hacer? Pues es muy aburridor. Si usted entra a una empresa y le dicen, es que usted aquí no tiene horas libres, es que usted aquí tiene 15 minutos para almorzar, es que usted aquí tiene que cumplir un horario, es que usted aquí tiene que llegar 10 minutos antes, es que usted aquí no se puede ir antes de la hora, es que usted... Y le dan todas las prohibiciones, pero no le dicen cuáles son los beneficios. Ah, pero si a mí me dicen todo lo anterior, pero me dicen, pero es que usted aquí va a recibir de los mejores sueldos de Cali, usted aquí va a ser tratado con dignidad, usted aquí va a tener 2 veces al año vacaciones pagadas. Entonces usted dice, wow, pues sí, hay una cantidad de situaciones que no puedo hacer, pero hay una cantidad de beneficios. Y eso es el reino de los cielos. No son tanto las prohibiciones, sino los beneficios que tengo como hijo. Ahora, Satanás, el mentiroso más grande de toda la tierra, se encarga de hacerte creer mentiras. Que Dios está bravo contigo, que Dios está disgustado, que nunca vas a salir adelante. Y la gente patina y patina y patina allí y se está perdiendo de una vida gloriosa, de una vida victoriosa, de una vida de poder, porque no ha creído la verdad de Dios. En cuanto a las bienaventuranzas, usted léalo en su casa. Quiero contarle algo más. ¿Cuál es la intención de Dios en cuanto a las finanzas de sus hijos? Recuerde que no todos son hijos de Dios. Ya hice la claridad ahorita. Pero la palabra de Dios es clara en cuanto a las finanzas. Y dice la palabra de Dios así. Lo voy a leer en la tercera epístola de San Juan. Está llegando a Apocalipsis. Tercera de San Juan, epístola de San Juan, versículo 2, dice, amado, ¿cómo me habla Dios a mí, amado? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Escúcheme, por favor. Dentro de las verdades del reino de la luz, dentro de la constitución del reino, Dios quiere que tú seas prosperado. Ahora, yo no estoy hablando aquí de riqueza, no me malinterpreten. La riqueza es el afán de conseguir bienes materiales. La prosperidad va más allá de eso. ¿Sabía usted que usted puede vivir sencillamente y ser próspero? ¿Sabía usted que si usted tiene una linda familia, unos lindos hijos, un lindo esposo, una linda mujer, un perro que te ama, eres un hombre o una mujer próspera? Hace un tiempo alguien me dijo, necesito irme a otra parte a trabajar, y le dije, ¿vas a dejar tu familia? Sí. Y le dije, ¿sabes que tú eres millonario? ¿Cómo así? ¿Cuánto vale tu familia? Dice la Biblia que Dios quiere que tú seas, ¿qué? Prosperado en todo. Pero después dice que tengas salud. O sea que la salud es una recompensa del reino de la luz. Y luego dice, y que prospere, ¿qué? Tu alma. Las riquezas es tener bienes materiales. La prosperidad es todo, integral. Mi familia bien, mis amigos bien, mi salud bien,
pero mi ser interior también prosperando. Mi alma, ¿qué hay en mi alma? Voluntad, intelecto, emociones. Prospera mi alma, Señor. Sana mi alma. ¿De qué me sirve a mí tener mucho dinero, estar lleno de odio, de venganza, de amargura, de resentimiento? ¿De qué me sirve estar tapado de plata si con mi familia no me puedo ni relacionar? No tengo una buena relación con mi mujer. Mis hijos me odian. No tiene sentido. Pero en la constitución del reino, Dios quiere que tú seas un hombre y una mujer prósperos, que tengas salud, que vivas bien, que tengas paz, que puedas disfrutar. ¿Sabe? Hace unos días estuve con mi esposa, fuimos a un circo. Llevamos al niño, a una primita del niño, y me senté en un circo a ver un espectáculo de hecho bastante interesante, y esta gente tan apasionada, los que viven en el mundo del circo, y esos son familias y hay varias generaciones ahí representadas. Y yo veía a esos niños cómo se reían con los payasos, cómo se reían con los caballos, wow, asombrado con los malabares que hacían allá en las cuerdas. Y entendía por qué la Biblia dice que tenemos que ser como niños. El niño lo disfruta todo. El niño, no sé si usted se acuerda de su infancia, pero en mi infancia yo cogía un palo era una espada, un palo era un arma, un palo era el timón de un carro, un palo era... Disfrutábamos. El reino de los cielos es paz. El reino de los cielos es salud. El reino de los cielos es prosperidad. El reino de los cielos es que tú vivas bien, independientemente de cuánto tengas en el bolsillo. Por eso Pablo lo entendió perfectamente, y Pablo escribe y dice: sé vivir cualquiera que sea mi situación, estoy contento, tenga o no tenga, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Pablo entendió las bendiciones del reino de la luz. Finalmente te quiero decir esto: Satanás te hace creer cosas que no son. Si yo creo algo que no es, finalmente terminará ocurriendo. Lo contrario a la fe es el temor. Si una persona tiene fe, Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Certeza y convicción de lo que espero y que todavía no se ve. Pero el temor es exactamente lo mismo, pero esperando lo malo. El temor es la fe del infierno, espera lo malo. Y este pasaje acerca del temor siempre lo recuerdo. Dice 1 Juan capítulo 4, versículo 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué dice la Biblia? Que el temor lleva ¿qué? Castigo. Todos los días Satanás se encargará de sembrarte pensamientos de temor, porque él sabe que si lo crees, lo recibes. Gente que se levanta esperando lo malo y lo malo le acontece. Satanás es el mentiroso más grande de toda la tierra. Su mayor arma, la mentira. No le creas a Satanás sus mentiras. Ahora dice el Señor que el que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor. Escúchame esto para terminar. En el amor no hay temor. Cuando yo recogí mi perro que estaba abandonado, llegó lleno de temor porque había sufrido maltrato. ¿Cuál fue el antídoto para quitarle ese temor? El amor. Los animales corresponden al amor. Y comencé a darle amor, y comencé a darle amor, y comencé a darle amor. Y el amor que hizo fue desplazando el temor. Si tal vez tú tienes mucho temor en tu vida hoy, es porque no te has llenado del perfecto amor. El amor que viene de parte del Señor. El amor de Dios tiene la capacidad de empujar hacia afuera el temor. ¿Eso hace qué? El amor de Dios. Si tú vives hoy con temor, te voy a pedir un grande favor. Dile a Dios: lléname de tu amor. Y en el amor de Dios,
todo temor y toda mentira saldrá de tu vida. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.